Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron los 2, quedando así la mujer desamparada de los 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles paz. Pero seguimos leyendo el verso 19, y dice: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab. Amén a su palabra. Como hemos leído, iglesia, el libro de Ruth nos habla y nos relata acerca de la historia de Ruth la moabita y de una mujer llamada Noemí. Empieza el libro hablándonos de una familia que era de Belén de Judá, y como hemos leído en el verso 1, dice que en aquel tiempo había hambre en la tierra. En aquel tiempo, iglesia, no había reyes en Israel todavía, y tampoco había ningún líder al mando del pueblo como Moisés o como Josué, sino que todo esto tuvo lugar en el tiempo de los jueces. Todo esto tuvo lugar después de la muerte de Josué, después de la conquista de Canaán. Y ahora, hermanos, el pueblo de Israel en este tiempo cayó en una profunda decadencia sin control. Después de haber recibido la victoria de Dios, de haber visto su poder, de haber visto la grande conquista que Dios había hecho a través de ellos, ahora, en este tiempo, empezaron a apartarse, a desobedecer a Dios, mezclándose con los cananeos y sirviendo a los dioses paganos. En este tiempo continuamente se veían oprimidos por sus enemigos, hasta que el pueblo se arrepentía y clamaba a Dios, y cada cierto tiempo el Señor iba levantando a distintos jueces que liberaban al pueblo de mano de los enemigos. Como por ejemplo podemos ver a Otoniel, a Débora, Gedeón, Sansón, y así podríamos seguir nombrando alguno más. En este tiempo, hermanos, de los jueces, empieza el libro de Ruth diciendo que hubo hambre en la tierra. Y era tanta el hambre en aquella tierra que dice la Biblia que un padre de familia llamado Elimelec, que su nombre significa Dios es rey, este hombre, viendo la situación de escasez y de hambre, dejó su tierra y se fue a vivir a los campos de Moab. La Biblia no lo dice directamente, pero lo más probable es que todo esto tendría lugar en los tiempos de Gedeón, cuando el pueblo de Israel estaba siendo atacado y oprimido por los madianitas, que venían y arrasaban sus tierras, quitándole el alimento y el fruto. Y en este momento tan difícil estaba viviendo Elimelec, hermanos. Estaba viendo con sus propios ojos cómo aquella tierra prometida, que fluía leche y miel, ahora se torna en una tierra de hambre y de escasez. También podía ver cómo en la ciudad de Belén, que significa casa de pan, ahora sin embargo les falta el alimento. De tal manera que, viendo esto, actuó precipitadamente, sin saber discernir ni esperar en el tiempo de Dios, y no aguantando más, en vez de clamar al Señor para que los libertaría de esa situación, tomó la decisión de marcharse a Moab con su familia. Y yo, estudiando el personaje de Elimelec, me hacía una pregunta y decía: si su nombre significa que Dios es su rey, ¿por qué marcharse a una tierra donde Dios no reina? ¿Por qué marcharse a Moab, donde adoraban a un Dios pagano que para ellos era el Dios del fuego? Sencillamente, iglesia, porque el tiempo de la dificultad a Elimelec le hizo mantener el nombre, pero perder la identidad. Y perder nuestra identidad siempre nos llevará fuera de la voluntad y de los límites que Dios marca para nosotros. Haciendo esto, Elimelec estaba deshonrando y destronando a Dios de su corazón, porque los campos de Moab no eran territorio de Israel y ni siquiera tenían comunión con ellos. Pero para Elimelec era más importante saciarse de pan en tierra enemiga que saber esperar en el tiempo de Dios.
Pero lamentablemente, hermanos, dice el verso 2, llegaron pues a Moab y se quedaron allí. Y claro, hermanos, toda mala decisión que podamos tomar tiene sus consecuencias. Y no es casualidad que el verso 3 empieza diciendo, y murió Elimelech. ¿Se dan de cuenta? El abandonar el lugar y el territorio de Dios tiene sus consecuencias y puede llegar a quitarnos la vida espiritual. Muchas veces cometemos el error, al igual que Elimelech, que por no saber esperar en el tiempo de Dios, tomamos decisiones precipitadas que nos pueden llegar a afectar a tal extremo como a perder la vida de Dios. Cuando tenemos una temporada que nos cuesta orar, cuando tenemos una temporada que todo se nos hace cuesta arriba, cuando tenemos una temporada que ya no prosperamos, que ya no avanzamos como siempre, como lo hacíamos antes, que ya no nos alimentamos del pan de la palabra y te sientes que tu alma se va secando poco a poco y tomamos la decisión de irnos un tiempo a vivir a la comunidad de Moab, donde aparentemente todo es más fácil y pensamos que no pasa nada, que solamente va a ser para un tiempo, que solamente va a ser un tiempo que dejo de orar y luego ya me consagro, solamente va a vivir un tiempo al abandono y luego me arrepiento. Pero me daba Dios esta palabra y me advertía diciendo, todas las decisiones que tomes traen sus consecuencias, y me decía, no cambies Belén por Moab, no busques en Moab lo que yo he quitado de Belén, porque dice el Salmo 40, pacientemente esperé yo en Jehová y él escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Este es el orden, iglesia, saber esperar en el tiempo de Dios y luego él escucha nuestro clamor y nos saca del pozo de la desesperación. Quizá la escasez es un trato de Dios para que nos acerquemos más a Él y para que clamemos. Por eso quiero lanzarte esta palabra en medio de tu dificultad. No lo des todo por perdido. Clama a Dios, confía en Él, espera en Él y Él hará. Un ejemplo claro de esto, vamos a la palabra cuando dice la Biblia que Habacuc profetizó que iban a venir los caldeos y que iban a destruir y a invadir Jerusalén. Y cuando el profeta recibe todo esto, Habacuc no lo entiende. ¿Por qué también los justos iban a sufrir? ¿Y por qué su pueblo iba a ser cautivo? Y ahora Habacuc le pregunta a Dios por qué permitía esto. Pero Habacuc, aunque no lo entendía, el tiempo que estaba viviendo, clamó a Dios en medio de la angustia. Y tiene que decirle en el capítulo 3, verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios y pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero sigue diciendo, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que le invadirá con sus tropas. Y me encanta la actitud y la firmeza. ¡Qué madurez, hermanos, tenía Habacuc! En medio de esta dificultad tan grande, esperando ser esclavizado, en vez de rebelarse, sin embargo, se mantuvo firme, porque sencillamente supo mantener su identidad. ¿Saben qué significa Habacuc? El que abraza o el que se aferra. Habacuc en todo momento estaba defendiendo su identidad, abrazándose a Dios. Y ahora me lo imagino, en los últimos versos de su libro, cómo empieza a escribir
Ahora dice que Elimelech, en vez de confiar en el Dios de la tierra, se fue a la tierra que tarde o temprano le iba a quitar la vida. Porque es mejor morirse de hambre en la voluntad de Dios que tener manjares en tierra enemiga y pagana. Esta familia planeaba irse por un poco tiempo, pero en lugar de eso se quedaron allí y perdieron la vida. Y ahora dice que sus hijos emparentaron con ellos, se casaron hermanos y al cabo de unos 10 años, estos dos hijos también mueren. Y ahora solamente queda esta mujer. Ahora solamente queda Noemí. Imaginaros, hermanos, cómo se encontraría esta mujer en medio de esta situación. Esta mujer rota por el dolor, llena de amargura y de soledad, en una tierra que no era la suya, sola, desesperada, desamparada, pero estando en los campos de Moab, escuchó algo que le hizo levantarse de su situación y regresar a su casa. Y es que Jehová había visitado a su pueblo y se había acabado el hambre en la tierra. Y al escuchar esto, tomó la decisión de volver otra vez a Belén. Y ahora cuando llega allí y entra en Belén, dice que toda la ciudad se conmovió porque la reconocieron. Porque déjame decirte que en la casa de pan siempre hay lugar para todos aquellos que vienen arrepentidos. Y dice que se conmovieron y al verla dijeron, no es esta Noemí. Pero ella dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Estaba diciendo, yo no soy la Noemí que conocíais. Mirad mi situación, mirad el paso del tiempo, el paso de los años. Ha hecho mella en mí, yo ya no soy la misma. El Señor me ha roto en pedazos a causa de las malas decisiones que he tomado. A esta mujer la vieron marcharse feliz con sus dos hijos y con su marido. Pero ahora, un tiempo después, la ven regresar triste y sola y sin recursos. Y en estos versos podemos ver el reflejo de un alma herida, de un corazón roto y incomprendido, lleno de preguntas sin respuestas, que no entendía por dónde estaba pasando, con pensamientos que atacaban su mente diciendo, si no nos hubiéramos marchado, si el Señor hubiera impedido que nos habríamos marchado a Moab, nada de esto hubiera pasado. ¿Por qué el Señor no lo ha impedido? Esta mujer estaba en un pozo tan profundo de la desesperación que incluso llegaba a echarle las culpas a Dios de las malas decisiones que ella misma había tomado. Porque a veces, hermanos, nos vemos tan débiles y tan frágiles que no merecemos ser llamados por un nombre que no va acorde con nuestra identidad, con nuestra situación que nos rodea, y no damos lugar a la gracia que restaura. Pero déjame decirte en esta tarde que no hagas caso a las acusaciones que te quieren cambiar de identidad. Yo digo que Dios reprenda a todo espíritu de acusación, a toda artimaña del enemigo, a todo espíritu de confusión que quiera cambiar tu identidad y quitarnos de nuestro lugar, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor, por favor. Porque muchas veces, iglesia, nos pasa como el hijo pródigo, que estando en la casa del padre, tomó la mala decisión de marcharse fuera y malgastarlo todo viviendo perdidamente. Pero ahora, cuando estaba rodeado de cerdos, dice que deseaba comer de las algarrobas para llenar su vientre, porque se había quedado sin nada. Lo había gastado todo, pero dice que volviendo en sí, recapacitó. Tuvo la buena intención de volver otra vez donde su padre, porque lo reconoció, y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí pereciendo de hambre? Pero ahora, hermanos, viendo la condición en la que se encontraba, dijo, me levantaré, iré donde mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. El sentimiento de culpa fue tan grande y le hizo tanto daño que le permitió llamarle padre, pero sin sentirse como hijo. La circunstancia donde se encontraba y la decepción consigo mismo le hizo volver a la casa del padre, pero perdiendo su identidad de hijo. Pero sin embargo, cuando regresó, el padre no le reprochó nada, sino que le estaba esperando con los brazos abiertos. Le abrazó y le besó y le puso anillo en su mano, calzado en sus pies y preparó una gran fiesta. Porque quiero recordarte que puede que el padre te permita marcharte de la casa porque él no quiere hijos que estén por obligación, pero déjame decirte que la gracia y el amor del padre
importancia de no cambiar la identidad. No podía terminar este mensaje de otra manera que hablando de Jesús. Cuando Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní, dice que estando en grande agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre. Y ahora, dice Mateo 26:37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Te adoro mi alma. En este verso podemos ver, iglesia, que Jesús también se entristecía. Y mientras estaba en esa agonía, estaba hablando con sus discípulos cuando de repente vinieron a prenderle por un amigo que le había vendido y que le había traicionado a cambio de 30 monedas de plata. Ahora imaginemos por un momento el sufrimiento y el dolor que tenía Jesús, porque él ya sabía a qué venían, pero mientras se acercaban los soldados y los alguaciles, con espadas, con antorchas y con palos, él no retrocedía, él no se escapó de su lugar, hermanos, aun cuando todas las cosas eran en contra, aunque estaba siendo entregado en manos de pecadores para ser crucificado, aunque lo querían matar, Jesús no se cambió de nombre, sino que más sacaba a relucir su identidad, porque ni siquiera esperó a que vendrían cuando les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno, yo soy. Y en ese momento cayeron al suelo. Yo si me encontraría en esta escena le diría a Jesús: pero ¿cómo revelas tu identidad? Señor, que vienen para matarte, que vienen para crucificarte, ¿cómo les dices tu nombre? Pero él, hermanos, ante cualquier duda, y para que les quede bien claro quién es, les vuelvo a preguntar: ¿a quién buscáis? ¿A Jesús el Nazareno? Os he dicho que yo soy. Estaba triste y angustiado, pero las circunstancias no cambiaban su identidad, sino que más fuerte gritaba: yo soy al que vais a traicionar, yo soy el que vais a negar, yo soy el que vais a crucificar, yo soy al que vais a traspasar, pero que no se os olvide algo, que yo soy la resurrección y la vida. Porque habrá momentos, iglesia, en que nos veamos atacados por defender nuestra identidad como cristianos, pero es ahí cuando nos vengan esos pensamientos de desistir, de abandonar, de tirar la toalla, es cuando más tenemos que relucir nuestra identidad y aferrarnos a sus promesas, y en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del sufrimiento, poder gritar a voz en cuello: yo soy un hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Incluso si nos vamos un capítulo más adelante, podemos ver a Jesús en la culminación de su plan divino. Imaginaros este escenario, hermanos, llevando a cabo la obra de la redención, cargando con los pecados de toda la humanidad. Jesús se encontraba crucificado en el monte Gólgota de la Calavera. Estaba clavado de pies y manos y coronado de espinas con 2 malhechores a su lado. Estaba siendo herido, sufriendo el dolor. De esto escribe el profeta Isaías diciendo: como raíz de tierra seca, no hay hermosura ni parecer en él. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y por azotado y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y
Cuando me viene la dificultad, puedo seguir llamándome cristiano, pero no actuar como tal. Pero sin embargo, hermanos, a Jesús, a diferencia de los demás, el proceso y la cruz le hizo relucir su identidad. Y ahora tiene que escribir Pablo a los filipenses. Y dice, haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hecho semejante a los hombres. Él se humilló, hermanos, por lo cual Dios también le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de quién, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso este es el mensaje de esta tarde. Guardemos en todo tiempo la identidad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, de ser llamados hijos de Dios. No es cualquier cosa ser un hijo de Dios, si podemos guardar en todo momento la identidad que Dios nos ha dado. Y por eso en esta tarde, si hay alguien que esté pasando por un proceso que no entiende, cuando mira a su alrededor y ve que todo viene en contra de él, déjame decirte que ante toda circunstancia, ante toda adversidad, ante toda dificultad, no cambies la identidad que Dios te ha dado, porque eres su hijo, porque eres su hija. Por eso quiero lanzarte esta palabra. No importa lo difícil que parezca, no importa lo grande que sea el problema, no importa lo alto que sea el gigante, no importa lo oscuro que esté todo, déjame decirte, mantente firme, mantente firme, mantente firme, en el nombre de Jehová. Un aplauso y que Dios le bendiga mucho.
Dios es bueno. Y nos habla amplia y generosamente. Yo solamente me resta decir que Dios está en este lugar. Que nos aplaudió. Vamos a hacer algo que me pedían hacer, hermanos, y necesito que oréis. Tengo un tío carnal que muchos de ustedes lo conocen, sobre todo pues el tío zurdo, el tía José, el Wisman, el Mayo. Es el padre del hermano Dimas, el que canta coros. Él es hermano de mi padre. Lleva días ingresado y hoy le han hecho una prueba y ha salido un poco, él ha salido bastante nervioso y me ha llamado, estoy hablando con él antes del culto y me pedía que orásemos al Señor y que en especial el tío zurdo, que orara por él para que Dios ponga sus manos en estos días. Le van a hacer también un catéter y varias pruebas, pero Dios puede obrar. Yo creo que Dios va a obrar. Y hablaba con él por teléfono y me decía que le dijera al tío zurdo que orase por él. ¿Cómo no vamos a orar? Yo te invito a que cierres tus ojos, tío zurdo. Aleluya. Espíritu Santo. Enviamos tu palabra. Enviamos tu palabra. Sí, Señor. Por favor, Espíritu Por favor. Obra. Obra. que haga una oración muy especial. Hermanos, todos sabéis lo que está ocurriendo en Bilbao y la verdad es que tenemos que clamar a Dios. Hay una sed de venganza, hay iglesias que no pueden celebrar cultos, iglesias que se han tenido que mantener estos días cerradas porque sabéis la tragedia que ha habido, hermanos, entre dos familias, y necesitamos clamar a Dios. Hay hermanos nuestros que están implicados, no en el hecho, pero sí colateralmente, pero vamos a orar a Dios. Y voy a pedir por favor al tío Agustín que haga esta oración reprendiendo todo espíritu del diablo en el nombre de Jesús. Suba el clamor ahora, Padre. Paraliza la obra de los demonios. Ahora en hombres mediadores, sí, Señor, que intervengan, Señor, se han batido en la tormenta para que de nuevo, Padre mío, sus iglesias sean abiertas y puedan glorificar tu nombre. Lo declaramos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. ahora sí, fuertes aplauso para Dios con alegría, confirmando estas oraciones.
Los anuncios en 2 minutos. Acabamos dando gracias a Dios. El niño Belabrán ya está en casa. Saúl, que Dios lo siga bendiciendo. Seguimos clamando por su nuera para que Dios siga poniendo sus manos. Aleluya. Bueno, hay algunos hermanos, también el sobrino del Saulo. Gracias a Dios que oremos ayer, ha salido todo bien. Qué piazo de hijo, padre. Ay, qué cachorrico, si me pegaba a mí. Me ha enseñado un vídeo, hermano, es un gigante. Qué alegría. Y bueno, si no ven a varios hermanos, el tío Miguel está hablando con él porque llevaba un par de días sin venir. Y me ha dicho que está malo, que por eso no está con nosotros. Está malo. El tío hoy también le llamaba y me había dicho lo mismo, que está con dolores, que lleva unos días que no podía estar. Si no ven al tío Pepín es porque antes del culto, sobre las 4, le han hecho una pequeña intervención a su compañera que no ha dicho nada porque no era nada, que era de las cataratas. Y hemos estado allí en el hospital y no ha sido nada. A los 15 o 20 minutos nos ha tirado a nosotros y poco más, a mí a la pastora nos ha tirado, y a los 20 minutos siguientes había terminado ya la operación y gracias a Dios ya está bien, ¿vale? El curro, el hermano Benjamín, como sabéis, están en la cárcel. El tío Antonio me llamaba que no podía estar y seguimos. Hay días ya apuntados, casi toda la semana está cubierta, pero seguimos ayunando. Creo que se ve el ambiente de Dios, Cuando la iglesia ayuna se ve el ambiente de Dios. Colaboramos con los textos, ya están los dos allí, uno en cada lado. Ya les dije ayer que aunque son iguales, cada texto es diferente, Colaboramos para el Señor con alegría. Quiero decirles que mañana tenemos nuestro culto. Le puedes decir a la persona que tiene a su lado, como para perderte un culto, díselo, como para perdernos un culto. Mira estos cultos que estamos teniendo, como para perdernos. Ahora es tiempo de recoger, que luego, bueno, pues luego ya haremos lo que haga falta. Ya reparemos, pero cuando hay tiempo de comer, pues comeremos. Y hoy es tiempo de comer aquí en el monte, por la gracia de Dios y su misericordia. Aleluya. Y nada, y el sábado, Dios mediante, estará por la tarde, como bien ha ido anunciando mi abuelo, es la primera visita y tenía que ser él, ¿vale? Y el sábado hacemos cena. Traemos aquí cena. Y tenemos oración. Y miren qué sorpresa. Aunque ha sido el calé hoy, pero mira, levanta así, calé, levántala, mira lo que me han traído. Aleluya, me la han traído para estrenarla el sábado, si Dios lo permite, por la noche, Así que el sábado tenemos este culto bendecido, mañana hay culto, por supuesto, y nadie falte. El sábado la visita y traemos un poquito cada uno, hermanos, que entre todos no es nada. Lo que nos vamos a cenar, pues lo cenamos aquí junticos, en buena armonía, ¿vale? Y después, pues tenemos nuestra oración en el nombre del Señor. Nada más. Como todos hemos recibido de gracia, ¿qué tal si nos ponemos en pie? Ya han hecho consolaciones, decimos lo que ha salido de las ofrendas. Amén. Y con 3 glorias a Dios despedimos este culto. Diga conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Que el Señor le bendiga y hasta mañana si Dios quiere.